Ahora le cedo la palabra a la maestra Liliana Marcela Pérez Pedraza. Ella es licenciada en Trabajo Social y especialista en Gerencia en Salud Ocupacional de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, en Bogotá, Colombia. También es maestra en Administración de Sistemas de Salud de la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente es la responsable del Sistema de Administración Médica e Información Hospitalaria SAMI, con expediente clínico electrónico en la Dirección de Información en Salud y Sistemas Institucionales de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Adelante, doctora, y bienvenida. El día de hoy vamos a continuar, digamos, como tal, el proceso de la estructura, el flujo de atención y el estado actual del uso de SAMI. Esto con el fin de dar continuidad a lo que ya ha expuesto la doctora Stephanie. Vamos a dar inicio. Si quieres pasar la primera diapositiva, por favor. Ok. Vamos a decir básicamente, bueno, para saber qué es SAMI, el Sistema de Administración Médica e Información Hospitalaria, es preciso conocer su estructura, cómo está estructurado, ¿sí? En SAMI existen 3 plataformas en las cuales convergen todos los perfiles. Bueno, cada una de ellas tiene asignado un perfil como tal. En la primera de ellas tenemos a EMPI, se llama así, la segunda PMG o GIS y la tercera Clinic. EMPI, PMG o GIS se manejan directamente por el personal de admisión o administrativo, admisión y archivo clínico en el caso de nuestros hospitales. Y en Clinic es donde convergen absolutamente todos nuestros perfiles clínicos y de apoyo clínico. También está estructurada, aparte de estas 3 plataformas, hay 5 pantallas por las cuales se puede mover o movilizar el usuario y puede hacer todo el proceso de visualización como tal del expediente y modificación de algunas, de registro de alguna información que requiera del paciente. Esas 5 pantallas tenemos la de inicio de sesión, la de usuario y contraseña. En este caso, cada usuario debe importar su propia contraseña. Se le ha asignado un propio usuario, el cual es personal e intransferible. También tenemos la segunda pantalla, que es la pantalla portada, llamada así porque, bueno, de una u otra forma permite la apertura de algunos módulos de atención. La pantalla organizadora es la tercera pantalla, es donde encontramos unas listas de trabajo, donde podemos ver la lista de pacientes. Más adelante las voy a detallar un poco más, por eso paso muy rápido. La cuarta pantalla es la pantalla gestión paciente, que es donde encontramos el expediente clínico electrónico en sí, y existe un visor de historia clínica donde podemos visualizar este expediente clínico. Y la quinta pantalla, que es la pantalla de configuración, esta pantalla no es visible para las unidades médicas, solamente es para manejo de nivel central. La siguiente, por favor. Gracias. Bueno, la primera plataforma, como les comentaba, se llama EMPI. Se llama así por sus siglas en inglés. Básicamente es el índice maestro de pacientes. En ella, lo que le permite al personal de admisión o de archivo clínico es precisamente compilar todos estos datos de identificación de los pacientes y crearles un número único de expediente clínico identificado a cada paciente de forma individualizada dentro del sistema. En esto hemos trabajado con el personal de admisión y archivo clínico precisamente para que se generen números únicos y no generen duplicidades y triplicados y cuatriplicados que hemos visto. ¿Por qué? Porque el sistema en sí no permite hacerlo, pero bueno, no falta que modifiquen algún número, alguna letra y esto hace que se duplique. Además de eso, la búsqueda como tal del paciente es supremamente fundamental en esta plataforma, ya que tenemos 3 clases de búsqueda en SAMI, dentro de esta plataforma. Una es la búsqueda directa, otra es la búsqueda avanzada y la búsqueda externa, que permite buscar también a través de un
medio de interoperabilidad del sistema, que cuenta el sistema, para que busque el mismo paciente en diferentes unidades médicas de nuestra red, es decir, de la red SAMI. Es decir, si un paciente llega al Hospital General Cabrera con un identificándose pues de que ya ha estado en otro hospital, podemos traernos como tal esa información básica de esa ficha de paciente y poder completar como tal los datos. Obviamente completar y actualizar como tal los datos dentro del expediente de ese paciente. Esta es la funcionalidad como tal del EMPI, es un índice maestro de pacientes y básicamente ahí tenemos toda nuestra población usuaria que tiene un expediente clínico y que ha sido dada de alta en el Sistema de Administración Médica e Información Hospitalaria SAMI. La siguiente, por favor. La siguiente plataforma es PMG o GIS. Esta plataforma es el Sistema de Información Hospitalaria, por sus siglas en inglés, por eso aparece así como GIS o PMG. Este permite la gestión hospitalaria como tal, los ingresos de los pacientes, los movimientos que debe hacer el personal de admisión y archivo clínico en cuanto, por ejemplo, el paciente ingresa a urgencias y lo deben pasar a un área hospitalaria, entonces puede hacer esa alta administrativa del área de urgencias y poder ingresarlo directamente al servicio de hospitalización, dependiendo del servicio como tal y la sección que haya solicitado la parte médica desde su nota de alta. Asimismo, cuentan con un módulo, por ejemplo, de consulta externa, en donde pueden crear agendas, programar citas, reprogramar citas, ¿sí? Y tienen como tal toda la gestión administrativa de los expedientes como tal físicos y de los, obviamente, del paso como tal que hace el paciente. Toda la gestión como tal de los movimientos del paciente, de que pasa una cama a otra, esto como tal o las transferencias de servicio también lo pueden hacer desde este módulo, ¿sí? Siguiente, por favor. Ok. La siguiente pantalla es la pantalla de Clinic, la siguiente plataforma es la plataforma de Clinic. Como les comentaba al principio, es una plataforma en donde convergen todo el personal clínico y paraclínico, de apoyo clínico como tal, en donde podemos encontrar el expediente clínico electrónico. Y bueno, como ven, a diferencia de las otras plataformas, tiene más módulos de atención en su pantalla portada. Porque precisamente convergen mucho más profesionales o perfiles en esta pantalla. Tenemos tenemos 12 módulos de acceso en los cuales está hospitalización, urgencias, consulta externa, prevención y seguridad, que es donde converge la parte de epidemiología, ginecobstetricia, que es donde se hace toda la parte de sala labor o tococirugía, el módulo de farmacia, el módulo de quirófano, el módulo de dietología, específicamente este es para toda la parte de administración de dietas, el módulo de trabajo social, el módulo de odontología y un módulo específicamente de explotación de la información, que es donde convergen todos los módulos como tal. Aquí es donde tenemos unos indicadores específicos que nos dan la posibilidad de poder medir también el alcance que tiene cada uno de esta información que tenemos en los diferentes módulos. Y asimismo tenemos uno de configuración que, como les decía, se maneja desde nivel central, donde podemos configurar camas sensables, no sensables, los mapas de camas de cada unidad, algunos formatos como tal. Todo esto se maneja a través de ese módulo y solamente tenemos permiso de las personas que tenemos de nivel central, personal asignado específicamente para estas áreas. La siguiente, por favor. Gracias. Como les comentaba, la primera pantalla, que es la pantalla de inicio, es esta que visualizan acá. En algunos casos me dicen que están borrosas. Bueno, ahorita miramos esto, pero igual vamos a compartir como tal las presentaciones. Pero para que ustedes la visualicen, de todos modos, en cada unidad médica hospitalaria, cuando ustedes tienen su propio usuario y contraseña, pueden ingresar a esta pantalla incluso
desde cada una de las computadoras o de los equipos como tal que contamos en los hospitales. Todos tienen un acceso directo a estas pantallas, dependiendo obviamente de la plataforma. Cada plataforma tiene su pantalla de inicio de sesión, ¿sí? Entonces, cada persona o el personal como tal debe escribir su usuario y su contraseña en cada uno de los apartados y darle clic en entrar. Esto le va a permitir como tal ingresar a la plataforma como tal que haya elegido o en el cual vaya a ser como tal las funciones de, ¿sí? Llámese EMPI, PMG o Clinic. ¿Pasas? Gracias. La segunda pantalla, como les decía, es la pantalla portada. En ella se muestran cada uno de los módulos de atención. Esta pantalla portada que está ahorita en la imagen es la pantalla portada de la plataforma de Clinic. Como les decía, tiene 12 módulos, a diferencia de la de EMPI que solo tiene un módulo o la de PMG que tiene 4 módulos, esta tiene 12 módulos. En este le permite al usuario acceder al módulo correspondiente. No todos los usuarios tienen acceso a todos los módulos porque dependiendo del perfil y de en dónde se encuentra atendiendo al paciente va a tener acceso. Ejemplo, bueno, enfermería, pues sabemos que nuestros hospitales tienen rotación como tal en los servicios, entonces ellas tendrían que tener permisos a la mayoría de los módulos, lo que es urgencias, hospitalización, quirófano, ellas tienen, incluso ginecobstetricia, cuando algunos hospitales tienen este módulo porque pues tienen ese servicio, ¿sí? Entonces, ellas como tal son las que más tienen, digamos, acceso. Si es un médico de consulta externa y solo ve pacientes de consulta externa, solo tendrá el módulo, bueno, obviamente activo de consulta externa. Si es un personal de farmacia, solo tendrá el permiso de farmacia y algunos permisos de lectura solamente en alguno de esos módulos de urgencias, hospitalización, como para visualizar algún tipo de nota médica o un registro de antecedentes. La idea es que, bueno, cada persona tiene unos permisos específicos precisamente porque aquí se va cerrando el acceso precisamente al expediente clínico. En este caso, la imagen muestra todos activos, pero en la realidad cada persona tiene unos permisos específicos dependiendo de la operación que hace en cada uno de los hospitales o de acuerdo a su praxis, ¿sí? Pasamos a la siguiente, por favor. Ok. Una vez ingresa al módulo, llámese el de urgencias, hospitalización, en fin, o a su módulo como tal de trabajo social, etología, en fin, van a encontrarse con esta primera, bueno, está en esta tercera pantalla, que es la pantalla organizadora. Como su nombre lo dice, permite organizar como tal el servicio y tiene un área de búsqueda en la parte superior izquierda, donde podemos buscar por número de expediente, que es el expediente físico, o por un número de historia clínica, el número de NHC o número de historia clínica único, que es el que le da el sistema SAMI o con el que fue ingresado desde el perfil de admisión en EMPI, ¿sí? Y con este NHC puede visualizar un resumen como tal de la ficha del paciente, donde podemos ver cómo está registrado, o sea, su nombre, su curso, fecha de nacimiento y bueno, qué NHC como tal le fue asignado. También tenemos una extensión de esa ficha de paciente y podemos visualizar incluso el registro de las últimas constantes vitales que haya tenido ese paciente en ese episodio. Este es como un resumen clínico, un resumen para llegar directamente a la ficha de paciente. Y también contamos con unas listas de trabajo. Aquí, por ejemplo, en la imagen se muestra algunas listas de un servicio de urgencias, ¿sí? Actualmente esas listas deben estar actualizadas. Lo ideal es que el paciente que está en urgencia realmente esté en esa lista de urgencias o el paciente que esté en hospitalización, pues ya no debería estar en esta lista, debería estar en la lista directamente de cuando entramos al módulo de hospitalización, dependiendo del servicio o la sección en la que se encuentre. Entonces, estas listas están precisamente diseñadas para organizar como tal el servicio,
¿sí? Saber qué personal es el que está viendo al paciente o el último que visualizó es el expediente del paciente. A qué personal está asignado para ese paciente. También podemos tener, por ejemplo, de la cama 1 a la 3 está la doctora A y en la cama 4 a la 6 está la doctora B. Esto se puede hacer desde esta pantalla. También podemos completar algunos datos básicos del paciente, como por ejemplo, si viene con algún tipo de, bueno, podemos ver el estatus del paciente. También si se le ha hecho previamente un triage o hacerle un triage directamente desde esta pantalla, lo podemos visualizar. Una vez hecho el triage, podemos visualizarlo incluso en colores o en categorías, dependiendo de la categoría en la que lo hayan colocado, podemos verlo rápidamente, de saber exactamente como en alerta cuál va a ser como la prioridad para la atención de ese paciente. Asimismo, el estatus en el que se encuentra, si está apenas admitido, si está en salita esperando que yo le haga el triage, o si ya le hicieron el triage y está pendiente de atención, o si ya le di una alta médica, ¿sí? O sea, estoy en atención en curso, o si ya le hice una alta médica. Entonces, básicamente es como un resumen, un pantallazo grande, donde podemos organizar el servicio y podemos visualizar a grandes rasgos cómo está el servicio, en qué estatus está. La siguiente pantalla, por favor. Ok, esta es la pantalla gestión paciente, que es la cuarta pantalla, la cuarta pantalla. En esta pantalla encontramos ya el expediente clínico electrónico del paciente. En sus hospitales la pueden ver cuando la parte médica ingresa al expediente clínico, llámese de solo lectura o llámese para ya hacer un registro directamente en la nota, en alguna nota médica o en algún informe médico. Cuenta con en la parte superior izquierda con un visor de historia clínica en donde están organizados por iconos cada uno del expediente. El expediente como tal está organizado porque solo quiero ver los laboratorios clínicos o quiero ver los resultados de imagen diagnóstico, las solicitudes como tal, o quiero ver solo las notas médicas o las notas de enfermería, o quiero ver solo la historia farmacoterapéutica de ese paciente, o solo los registros de trabajo social. Estos iconos nos permiten hacer ese tipo de organización del expediente y poderlo visualizar de forma más rápida. Se puede ver a nivel cronológico o se puede ver también por tipo igual de la tipología como tal en la que yo le he clasificado o el nodo en el que como tal yo lo he colocado o lo he registrado. Esta pantalla tiene también unos botones de acción en la parte inferior donde yo puedo imprimir algún nota médica como tal que yo haya guardado y firmado. ¿Qué es importante aquí? No solamente guardar, lo que hemos tratado de trabajar con el personal médico es que pueda firmar absolutamente todos sus informes clínicos. En esta pantalla, digámoslo así, pueden visualizar esos botones. Esos botones se inactivan en el momento que yo firmo ese informe médico y de esta forma va a quedar asentado en el expediente y puedo visualizarlo posteriormente en el visor de historia clínica. Es la única forma en que yo lo pueda ver. Listo, sigue, por favor. Y la quinta pantalla, que es la que no todos lo ven, pero nosotros desde nivel central lo vemos, que es la pantalla de configuración. Como les decía, esta pantalla lo que nos permite es entrar a la configuración específica del sistema en cada una de las unidades médicas para configurar camas, configurar usuarios. Hay una cantidad de configuraciones que nosotros podemos realizar incluso desde nivel central. Una vez también el personal médico y de apoyo clínico y administrativo nos reporta que es necesario o a nivel directivo nos envían alguna solicitud en la cual se evalúa con la Dirección General de Prestación de Servicios Médicos y Urgencias y podemos hacer esa configuración en específico. La siguiente, por favor. Ok, ¿qué hay que tener en cuenta con estas 3 plataformas y 5 pantallas que vemos? Bueno, que se requiere primero que cada usuario ingrese con su perfil y realice el registro adecuado y completo del expediente clínico en tiempo y forma.
de acuerdo obviamente a su praxis profesional. Que es importante también que cada uno cuente con su usuario y su propia contraseña, que no las presten, porque pues si las prestan, pues es como si tuviera prestándole mi firma como tal para que firme los diferentes formatos médicos. Entonces, para garantizar como tal la confidencialidad y la posibilidad de que cada quien pueda hacer sus registros adecuadamente, es preciso que cada quien tenga sus propios permisos de acuerdo asociado a cada perfil. Se cuenta con los manuales básicos de acuerdo al perfil de cada consulta, tanto en físico como en electrónico. En físico ya no tanto, porque pues obviamente se dieron al comienzo, sobre todo en la parte de, en el lapso de tiempo de la implementación. Tenemos algunos otros todavía por ahí pequeñitos, pero la mayoría ahorita desde el 2016 para acá se han tenido de forma electrónica. Estos manuales incluso los cuentan ustedes también dentro de la plataforma. Hay que saber exactamente en qué módulo está, pero existe un módulo específico en donde ustedes pueden descargar estos, bueno, los permisos, cada usuario puede descargarlo, ¿sí? Los formatos médicos deben guardarse y firmarse, como les decía, para que puedan ser visualizados en el visor de historia clínica, tanto por cada persona que hace la firma como para sus demás compañeros de las demás guardias, ¿sí? Pasamos, por favor. Ok. Básicamente vamos a ver ahorita el flujo de atención general. Es un flujo general de atención médica del paciente en SAMI. Todos sabemos que, bueno, en nuestros hospitales contamos con un servicio o varios servicios de admisión y existe una parte de admisión y archivo clínico. En ellas van a trabajar siempre con las dos plataformas, EMPI, PMG o GIS. Y estas dos plataformas les va a permitir regresar a urgencias o de urgencias pasar la hospitalización, hacer todo el ingreso, movimiento de pacientes y hacer sus altas administrativas. Y también, bueno, en consulta externa, como les decía, programación y reprogramación de citas, la creación de agendas, la confirmación de llegada del paciente y como tal poderlo asignar a una cama como tal hospitalaria, poder hacer como tal todo el proceso administrativo de transferencia de una cama o de un servicio a otro. Bueno, básicamente eso es lo que hace el personal de admisión una vez el paciente se encuentra en ventanilla, toma todos los datos de la ficha del paciente y lo ubica en alguno de estos módulos de atención para que inicie su atención médica. La siguiente, por favor. Y luego, bueno, de acuerdo al flujo general de atención del paciente, vamos a ver, por ejemplo, en consulta externa específicamente, una vez hace la admisión, pasa a un área, por ejemplo, de enfermería, que es donde toman los signos vitales, en algunos casos, ¿sí? En algunos otros casos, bueno, la mayoría tiene el personal de admisión y luego de archivo clínico que firman o confirman como tal la llegada de ese paciente y luego pasan directamente al personal de enfermería. El personal de enfermería, a su vez, por la diferenciación en algunos hospitales, también tienen la opción incluso de confirmar la llegada del paciente y además de eso, poder tomar los signos vitales. Dentro, como les decía, la ficha del paciente o en el resumen del paciente dentro de Clinic, hay un apartado específico de constantes vitales donde está en continuo manejo. Incluso hace poco estábamos viendo la posibilidad de incluso incluir algunas otras variables de constantes vitales en donde puedan ustedes, bueno, puedan el personal de enfermería registrar cada uno de esos datos. Cuenta con un botón de guardar y va guardando los signos vitales con fecha y hora, ¿sí? Y estos van a pasar también de forma automatizada a cada una de las notas médicas como tal que se esté realizando de ese paciente. Toma los signos vitales y los registra según corresponda en talla, peso, temperatura, saturación de oxígeno, en fin. Ok, luego pasa en el caso de consulta externa, podemos pasar la siguiente, por favor. Ok, a un área médica
el médico es quien acepta al paciente que está en espera ya. Él puede visualizar desde su pantalla organizadora si ese paciente ya pasó por signos vitales y ya confirmó la llegada y está esperando en la salita para que él pueda atenderlo. Esto es visible desde su pantalla organizadora. Él le permite atender como tal ese paciente, registrar el complemento de hoja diaria. Recordemos que tenemos unos complementos de hoja diaria que son registros que específicamente nos da la Dirección General de Información en Salud, la DGIS, cada año. Y estos complementos de hoja diaria lo que permiten es también pues poder tener un acceso. Actualmente se está viendo la posibilidad de adecuar algunos campos como tal de ese complemento de hoja diaria, ya que, bueno, se hizo una modificación muy pronta de la DGIS y no lo están cambiando continuamente. Por eso es difícil como tal poder hacer los cambios de forma inmediata, pero se están adecuando. O sea, él puede completar parte de esa hoja diaria. Por ejemplo, en odontología no hubo cambios, pero puede hacerla desde ahí. O sea, puede hacer su complemento de hoja diaria de odontología desde ahí. Los registros de formatos médicos según correspondan, notas médicas, aquellos, por ejemplo, que requieren una referencia y contrarreferencia, también tienen los formatos como tal específicos, solicitudes de laboratorio, imagen, interconsultas, cirugías, etcétera. Y hacer cualquier tipo de prescripción de recetas o de prescripción médica. Y cuenta con algunas herramientas como los consentimientos informados, buscador de escalas como tal. Si quiero hacer alguna escala en específico, lo puedo poner ahí. Por ejemplo, las escalas de interrupción legal del embarazo, ahí están. Bueno, perdón, estoy loca. Escalas de cuidados paliativos, perdón. Y algunos formatos como de IBILE, que son consentimientos informados, también se encuentran ya ahí, algo que nos decía la doctora Arellano previamente. Esto se consiguió hace un año, bueno, en el 2021, perdón, hace 2 años, cuando integramos como tal estos formatos. Escalas, registro de antecedentes, que es importante trabajarlo con ellos porque la mayoría, pues no, es necesario que lo registren de forma completa, precisamente para que nuestras historias clínicas generales y demás pues estén completas y que además esos registros de antecedentes vamos a irlos identificando a medida de la atención médica del paciente. Es decir, si tiene un antecedente personal patológico, una vez yo lo registre, se va a registrar ahí y va a quedar activo mediante, o sea, cada vez que el paciente llegue van a poderlo identificar cada uno de los colegas, ¿sí? Médicos. ¿Puedes seguirlo, por favor? Ok. En el caso de urgencias, pues decíamos que pueden hacer un registro de triage, un registro de formatos de enfermería, en fin, puede hacer ese registro de triage, la toma de signos vitales también desde esta área de urgencias e incluso puede hacer un registro como tal de sus formatos como las notas de enfermería. Actualmente hay un formato, en fin, que la idea es que no se duplique como tal la información, pero se está adecuando como tal un formato específico porque ha tenido muchos cambios como tal este formato de enfermería que es supremamente importante, pero se está tratando de adecuar también en el sistema. El registro de atención inicial de urgencias en consultorio se da y una vez en el consulta se decide el alta de ese paciente a su domicilio o a consulta externa o a traslado a otra unidad, pues se puede realizar desde ahí o pasa directamente a unas áreas de observación de urgencias, eso lo conocemos todos, y también los médicos de observación de urgencias pueden hacer uso del sistema, llenando sus formatos médicos, haciendo solicitudes, prescripciones y altas médicas o notas de alta, ¿sí? ¿Sigues, por favor? Ok. El flujo de atención del paciente en SAMI, bueno, ahora en hospitalización. En hospitalización sabemos que, bueno, la mayoría de nuestros pacientes ingresan por el servicio de urgencias y continúan su atención, algunos en el área hospitalaria.
Lo que hace el personal de admisión es ingresarlo directamente ya al área hospitalaria, su servicio, su sección, y el área médica cuenta aquí también en estos módulos con el registro de atención médica, los formatos de enfermería y médicos continúan. Y bueno, obviamente cada hospital tiene su servicio o su sección dependiendo de si es general, materno o pediátrico. Cuenta con sus consentimientos informados, con el visor de historia clínica, con las solicitudes, las prescripciones médicas y administración de medicamentos a través del personal de enfermería. La respuesta a interconsultas también se puede dar desde ahí. Y tenemos módulos transversales como el quirófano y la sala de labor. También tienen o cuentan con un formato específico de transferencia de servicios, que es donde pueden, aparte de informar al personal de admisión, deben usarlo, deben guardar y firmarlo para saber que el paciente se transfiere a otro servicio. Y también, bueno, obviamente se hace el egreso hospitalario, que en el formato de nota de egreso y resumen clínico pueden disponer de él. Aquí convergen varias, digamos, varia información como tal. Si el paciente estuvo en quirófano y se hizo el registro de atención quirúrgica, en automático, por ejemplo, en la nota de alta pueden verificar de sus procedimientos como tal quirúrgicos que se hicieron. Entonces va recopilando absolutamente toda la información de ese episodio y de esta forma lo pueden realizar a través de la nota de alta. ¿Ok? ¿Podemos pasarlo, por favor? Ok. También tenemos otros módulos, como les decía, desde SAMI está el módulo de epidemiología, que es específicamente el de prevención y seguridad. Está el de farmacia, que es en el que converge toda la parte de farmacia de recetas, o farmacia de prescripciones, los stocks como tal, que se manejan dentro del hospital, se manejan o se pueden visualizar desde este módulo. El módulo de odontología, el módulo de trabajo social, el módulo de dietología, el de configuración y el de explotación de la información. Como les digo, estos son más de apoyo clínico y de una u otra forma tienen exactamente la misma estructura, tienen sus propios formatos como tal y también tenemos nuestros propios indicadores de productividad desde cada uno de estos módulos. La siguiente, por favor. Bien. Para poder dar una idea, este es un flujo general como tal de cómo está estructurado SAMI, bueno, lo que expliqué anteriormente. Sí es importante que se realicen como tal algunos, valoraciones como tal de cómo está actualmente SAMI. Cómo está actualmente el uso de ese expediente clínico en el sistema de administración médica de información hospitalaria SAMI. Realmente SAMI no es solamente un sistema administrativo, es un sistema en el que converge un expediente clínico y en el que administrativamente podemos hacer toda la trazabilidad. Desde el ingreso como tal a la plataforma hasta el momento del alta como tal de ese paciente, de la alta administrativa, alta médica y alta administrativa de ese paciente, todos los registros como tal están capturados o encapsulados como tal y pueden ser visibles en cualquier momento, obviamente con las restricciones como tal de interoperabilidad y además de las restricciones como tal de confiabilidad del sistema y del expediente. ¿Qué vemos actualmente? Todavía, y eso ha sido desde el 2015 hasta acá, seguimos trabajando en la resistencia al cambio, persistente en todos los perfiles de atención. Es lógico porque, y es natural también, la resistencia al cambio. Es natural pasar del papel a un sistema de información. Todos los cambios como tal generan temor, generan muchos sentimientos. Tenemos todavía la poca experiencia que tenemos o teníamos en el uso de sistemas informáticos. Eso hace que pues, no haya resistencia como tal del personal a que pueda usar como tal el sistema. Se continúa todavía con la capacitación y motivación al personal.
Actualmente, bueno, hasta el año pasado lo hacíamos de forma masiva, incluso lo grabábamos y lo subimos a un drive de capacitaciones donde cada usuario puede consultar como tal esa capacitación, pero ahorita lo estamos haciendo ya de forma más individualizada. Y estamos yendo como a mirar el estatus como tal en el que está el sistema y en el que está la capacitación del personal en cada una de las unidades médicas. Y esto con el fin de poder proyectarnos en la capacitación y la motivación del personal para que sea de forma más dinámica y más participativa. En eso estamos trabajando y la idea es informar siempre sobre la importancia del uso adecuado del sistema, porque no es solamente usarlo por usarlo, a veces lo mal usamos. Entonces es todo el tiempo estar trabajando con las personas precisamente o con el personal para usarlo de forma adecuada, para hacer los registros de forma completa y oportuna, ¿no? De las atenciones en la plataforma y la retroalimentación de las oportunidades de mejora continua, ¿no? O sea, es decir, sí se está mejorando, sí se están haciendo mejoras, pero hay que hacerlo visible, ¿no? A veces no baja la información y eso es en lo que nos hemos venido tratando de enfrentar y hace pues que la resistencia al cambio sea pues mucho mayor. ¿Sí? Se han identificado algunas de estas inconsistencias, bueno, destacando, bueno, algunos, les voy a enumerar algunos. Los datos se registran de forma incompleta en la ficha de identificación del paciente. Al principio de SAMI teníamos algunos datos como obligatorios, pero vimos que solamente se estaban llenando los obligatorios después de 2 años, 3 años. Entonces, lo que hemos tratado de trabajar es de que las fichas de identificación del paciente sean lo más completa posibles. Como les decía la doctora Arellano en un comienzo, la CURP es supremamente fundamental para poder nosotros identificar al paciente de forma única. Entonces, en eso estamos trabajando también con el personal de admisión para que cada vez la ficha de identificación de los pacientes sea lo más completa posible. No se realizan los ingresos y altas y egresos del paciente, o sea, no guardan ni firman como tal sus documentos. Esto hace que en el sistema pues no se hagan en tiempo y forma y entonces los indicadores, por ejemplo, de productividad del servicio o aquellos pacientes como tal se represan en las listas de trabajo y hace que no sea tan fácil como tal acceder a un expediente clínico. Pero pues la idea es trabajar con el personal médico para que guarden y firmen sus formatos médicos o sus registros clínicos en tiempo y forma. Y de esta forma no vamos a poder, no tengamos estas listas de trabajo tan grandes. Se han identificado pacientes que no tienen asignada la cama correspondiente. Por ejemplo, vamos a los servicios y de acuerdo al censo hospitalario que hacen diariamente, deberían estar iguales como tal al censo que se maneja en SAMI. Entonces, estamos tratando de afinarlo también con el personal de admisión, de que lo mismo que tienes en físico sea lo mismo que tienes en la parte del sistema de información. No se realiza el proceso completo de transferencia de servicios. A veces hacemos la transferencia de servicios con la parte médica, pero nunca informan a la parte de admisión para que completen el proceso de transferencia de servicios. Es decir, el paciente sigue ocupando una cama del servicio anterior. Entonces, tratamos siempre de que esa comunicación no se pierda. También lo hacíamos con el expediente físico, entonces, ¿por qué no hacerlo ya teniendo el expediente electrónico? Entonces, esa comunicación debe seguir existiendo entre el personal médico de enfermería y la parte de admisión, ¿sí? La siguiente, por favor. Ok. No se firman las altas médicas de urgencia o los egresos hospitalarios. Como les decía, hay un represamiento en las listas de trabajo, afectando también los indicadores de productividad y de gestión. Estos indicadores de productividad y gestión los puede acceder a él los directores de cada unidad y los subdirectores de cada unidad y los directores a su vez a cada uno de los jefes de servicio también les puede dar la posibilidad de acceder. Estos indicadores de productividad y gestión se dan en tiempo y forma. Cuando hacemos los comparativos como tal entre sistemas de información, llámese el físico y el de sistema, nos encontramos baches de información. Alguien me decía aquí, ¿por qué duplicar el complemento de hoja diaria? Ok, no es duplicarlo. Lo que vemos es que lo que está en papel no corresponde con el área del sistema.
lo que estamos tratando de hacer en este momento es afinar como tal y tener la equivalencia entre el sistema de información y el papel. Para que podamos hacer el retiro del papel, tenemos que tener en el sistema registros como tal completos, confiables y oportunos. Entonces, si en la medida en la que el personal lo haga de forma unificada, seguramente si nosotros vemos que si son los mismos 535 complementos de hoja diaria y corresponden a los mismos 535 que atendiste en el sistema, pues vamos a tener que decir ya, chao papel, porque si no la productividad como tal de esa área, pues bajaría un 90%, que es lo que hemos visto. Entonces, por eso es importante seguir trabajando en esto, precisamente para que podamos quitar definitivamente algunos formatos que efectivamente pues se siguen trabajando en físico. Se presentan indebidamente, se prestan, perdón, indebidamente los usuarios y contraseñas, no se da el alta del personal nuevo de nuevo ingreso y no se reportan las bajas de los mismos. En esto estamos trabajando actualmente también, entregándoles un padrón de usuarios activos actualmente en SAMI, diciéndole a la unidad, a ver, estos son tus usuarios activos, dime cuáles de ellos continúan, cuáles de ellos como tal les falta tales permisos o cuáles de ellos como tal les tengo que dar baja. Esto inicialmente. Y también se le ha invitado a la unidad médica para que reporte directamente a nivel central cuáles son las bajas y cuáles son las altas de estos usuarios. Esto afecta sobre todo en los porcentajes de usabilidad del sistema. Si tenemos una población contando con un indicador en el que tenemos una población mayor de la que realmente es, pues el indicador se va a ir mucho más abajo. Entonces, por eso es importante tener, obviamente, dados de alta los usuarios que son y dados de baja los usuarios que ya se van. Se sigue usando formatos médicos en papel, como les decía, aún cuando ya se cuenta con ellos en la plataforma. Hay algunos que ya hemos dicho, sabes que esto es lo que debes hacer, o sea, esto sí vale, aplica al sistema, no debe imprimirse. Algunos sí, ya definimos hace muy poquito cuáles sí y cuáles no. O sea, cuáles sí es aplicable todavía tenerlos en físico, cuáles definitivamente no. Esto no lo ven todavía, pero lo van igual a compartir a través de sus directores o sus directivos, cuáles sí y cuáles no. De esta forma, para poder ir reduciendo también el papel, para poder ir trabajando más en el sistema y de esta forma también vincular al personal médico y administrativo en la cobertura como tal que hacemos al expediente clínico electrónico. Se registran diagnósticos con abreviaturas. Recordemos que la NOM 004 es muy explícita y ni en papel ni en sistema debe ocurrir, ¿ok? Tienen la posibilidad en diagnóstico médico dejarlo abierto porque en algún momento nos decían es que no manejamos la CIE-10, que esto es de escuela y es válido. En las escuelas o en la parte formativa de la parte médica no se alimenta mucho, no existe una asignatura en donde nos digan así es como se codifica o esta es la codificación CIE-10 o esta es la codificación internacional y para esto se usa y esta es la finalidad o esta es la forma de codificar adecuadamente, estas son las reglas de morbilidad, estas son las reglas de mortalidad. Eso como tal no nos lo enseñan en la escuela. Entonces, al momento de implementar SAMI, en las notas médicas se dejó que fuera o sea, que pudiéramos tener también la codificación CIE-10, pero también tenemos la codificación, bueno, la colocación de los diagnósticos de forma de manuscrito. Pero, bueno, la forma escrita, el texto libre, hace que el médico escriba un punto, un asterisco, o finalmente haga abreviaturas. Como les decía, a veces, por ejemplo, ponen ira y la ira no sabemos si es ira, de coraje, o ira, infección respiratoria aguda, o una infección renal, una infección renal aguda, no sé. Realmente no podemos hacer abreviaturas. Por la NOM 004 está prohibido
y también aplica para el expediente clínico electrónico. A veces se nos olvida eso, ¿ok? Y también pues registran en apartados que no corresponden. Entonces, por ejemplo, hacen todo el resumen clínico en un apartado y en el diagnóstico médico no ponen nada, ¿no? O lo contrario. Entonces, no, la nota médica como tal está con la metodología SOAP y tiene como tal un apartado específico para cada uno de los, cada uno de los ítems con los que cuenta la nota médica. El proceso de interconsulta como tal no se lleva de forma correcta. Esto lo hemos identificado incluso a través de algunas supervisiones que hemos tenido con algunos hospitales. Y es que desconocen como tal el proceso de interconsulta, otros lo conocen pero lo hacen inadecuadamente o lo hacen parcialmente. Lo que hemos tratado es de trabajar en ello, específicamente con las supervisiones actualmente y también invitándolos a revisar como tal el drive de capacitaciones donde hay una capacitación específica de interconsultas, ¿no? Esto hace que, por ejemplo, algún médico quiera tener también, es de urgencias, pero quiere también tener el de hospitalización y el de terapia y el de, no, o sea, ¿esto por qué? Porque dice, es que no visualizo al paciente, no sé cuál es su historia clínica. No. Si hacen correctamente el proceso de interconsulta, va a permitirle al usuario ver ese expediente a través de esa solicitud de interconsulta y sin necesidad de que tenga acceso a terapia intensiva, por ejemplo. ¿Sí? Ese es un proceso que tenemos que seguir trabajando con la parte médica. No se lleva a cabo el proceso de solicitudes de laboratorio, imagen diagnóstica. Aún así que tenemos un proceso de interoperabilidad, sabemos que ese proceso de interoperabilidad a veces falla, pero tampoco lo reportan, ¿no? Existe un reporte en la mesa de ayuda o reportes que pueden hacer con código donde les dan un número de reporte, donde les dan el nombre, por ejemplo, de la persona que lo está reportando. ¿Qué hace nuestra mesa de ayuda? Poder converger con ese sistema o la persona interesada de ese sistema de información, ya sea, no sé, cualquier otro, digamos, sistema de información que estén trabajando, de laboratorio, imagen, y también de nuestros técnicos y poder ir o consultar, ir directamente a la unidad y verificar por qué razón se interrumpió la interoperabilidad. Llámese del sistema de laboratorio, de imagen, o llámese de SAMI. Y de esta forma poderlo corregir. En ese lapso de tiempo es válido que hagan unas solicitudes en físico, pero si no lo hacen oportunamente, si no lo notifican, pues siempre van a terminar haciendo el proceso físico, ¿no? Entonces, es poder ir mitigando este tipo de situaciones que pueden pasar. No se realizan los reportes a mesa de ayuda, como les decía. La mesa tiene la posibilidad de hacer los reportes. No funciona a las 24 horas, pero funciona la mayor parte del día, ¿sí? Y sábados también funciona en un horario diurno, pero como les decía, desde que nos lo reporten, si pasó el fin de semana, el lunes siguiente a primera hora con el jefe de servicio o con la dirección del hospital, no tenemos ningún problema, o incluso el mismo usuario tiene la posibilidad igual de notificarnos. ¿Pasas a la siguiente, por favor? Ok. En la mayoría de los hospitales se llevan un porcentaje menor o no se lleva el proceso correcto del registro de solicitudes de atención y recuperación en las áreas quirúrgicas y de sala de labor. ¿Qué pasa? El proceso de cirugía como tal, en algunos se lleva excelente, se lleva todo el proceso, y en algunos otros todavía nos falta o nos cuesta trabajo, sobre todo con el área médica o con el área de anestesio, de que puedan colocar todas sus notas médicas. Y en estas áreas, sobre todo de quirófano y sala de labor, como hay áreas grises, áreas blancas, pues es muy difícil que a veces hagan sus registros, pero sin embargo, vemos que en algunos otros hospitales sí los llevan a cabo. Entonces, si se pueden 5 o 6, se pueden el resto. Si se pueden 10, se pueden en 20. Entonces, la idea es poderlos adecuar. Todos tenemos el área de, bueno, no todos, todos tienen área, algunos tienen áreas de quirófano y de sala de labor, y de esta forma poder ir trabajando tanto con el sistema como con las dinámicas que se llevan en cada uno de los hospitales. Entonces, poder adecuar el sistema de acuerdo a la dinámica sin perder el registro de información, ¿sí? En eso, bueno, es algo que tenemos que seguir trabajando.
El personal, por ejemplo, de enfermería en la mayoría de las unidades no utiliza el sistema, no utiliza todas las herramientas y los formatos que se encuentran en SAMI. Sabemos que no tienen todos, pero, por ejemplo, cosas vitales como, bueno, los signos vitales, por ejemplo, que son álgidos y que deben de registrarse, deberían tenerlos en el sistema de información, porque es parte de la productividad y parte de la atención médica del paciente, ¿no? Entonces, pues la invitación siempre que el personal de enfermería no se deslinde como tal en su totalidad del sistema, porque aunque no tengan cierto formato, tienen algunas otras atenciones o acciones que todavía pueden hacer en el sistema. Los apartados que se encuentran en los formatos médicos no se registran de forma adecuada y completa, llámese referencias y contrarreferencias o notas médicas o historias clínicas generales o historias clínicas, no sé, ginecológica, pediátrica, no se llenan de forma completa. No se cuenta aún, y eso es válido y retroalimentado para nuestro sistema, no se cuenta aún con un codificador automatizado que le permita al personal de estadística y planeación codificar de acuerdo a las reglas de morbilidad y mortalidad de forma automatizada. En su mayoría, el médico realiza el registro a texto libre, sí, es verdad, pero el personal de planeación tiene la opción, digamos, parcial. Tiene la opción de extraer esa información, pero de forma, digamos, manual, tiene que empezar a hacer todo este proceso de aplicación de reglas y de codificar como tal para poder migrar esta información a los sistemas de nivel federal, ¿sí? Entonces, todavía es válido, nosotros no contamos con ello. Y aún no se pueden tomar al 100% todos los indicadores de productividad y de gestión hospitalaria que se genera de forma automática en el SAMI, teniendo en cuenta obviamente que el registro no se realiza de forma adecuada, completa, oportuna, ni confiable por parte de los prestadores, pero además de eso, porque si nosotros no hacemos una alta médica o una alta administrativa en tiempo y forma, también los indicadores como tal van a subir o van a bajar dependiendo de, ¿sí? Entonces, todavía no se puede contar con ellos al 100%. Nos sirven para evaluar, para contrastar, para confirmar, para poder seguir trabajando y realizar acciones de mejora, sí. Listo. Ok. También la constante rotación del personal en las unidades médicas hospitalarias impacta muchísimo en el alcance de las capacitaciones brindadas. ¿Por qué? Porque nosotros podemos capacitar hoy un personal, pero ese personal cambia continuamente. Entonces, al cambiar, pues ya no sabe, el que sigue, pues ya no sabe cómo hacerlo, ¿no? Entonces, seguimos continuando con los esfuerzos para que esa plantilla de personal capacitado en el uso de SAMI sea reforzada, que cada vez sea mayor, que cada vez haya dentro de las unidades capacitaciones réplica y optimizar los beneficios planteados en los objetivos de SAMI, así como el establecimiento de un sistema de capacitación, que es lo que estamos trabajando, que permita al personal de nuevo ingreso ser instruido en todas las funcionalidades del sistema, pero de forma práctica, ¿no? De forma funcional. Eso es lo que estamos tratando de trabajar en este tiempo. Se espera también, ese es como uno de los objetivos, digamos, que haya un incremento en el registro de la información y que se realice en tiempo y forma, vinculando no solamente al personal médico, al personal operativo, también al apartado, al personal directivo. Creemos que es fundamental que la parte directiva esté incluida en todas nuestras capacitaciones, que sepa cuál es la funcionalidad de SAMI, que conozca los indicadores de productividad, ya que ellos pues son los que generan los lineamientos y promueven el uso adecuado de la herramienta dentro de la unidad. Y la obtención obviamente de esa información, pues que al ser confiable, oportuna y completa, más completa para ellos, pues también les permite hacer acciones de mejora dentro del hospital o tomar acciones como tal de, pues de mejora continua, ¿no? Hacia el paciente. Se espera un incremento, bueno, desde el registro. El sistema no se actualiza actualmente al compás de los requerimientos de información para la toma de decisiones, ya que se encuentra en constante cambio.
Nosotros hemos visto cambios, por ejemplo, pandemia, se tuvo que parar todas las actualizaciones que teníamos ya en puerta para darle paso a la actualización de COVID, porque era la prioridad, ¿sí? Entonces, como les decía, por ejemplo, el complemento de hoja diaria se actualiza, la federal nos lo ha cambiado 3 veces en este año y llevamos ya más de la mitad del año y ya querían que hiciéramos nuevos cambios. Entonces, para SAMI es muy difícil poder actualizar rápidamente porque pues obviamente existe una estructura dentro del sistema SAMI que necesitamos obviamente a nivel de informática, a nivel de redes, poder trabajarlo, ¿no? Y poder sacar una mejora. Todos sabemos que las mejoras en SAMI se dan primero una presentación, incluso dentro de SAMI cuando nos logueamos de primera vez sale un apartado o un pop-up donde nos dice esta fue la última actualización que se hizo, ¿no? Entonces, todo eso requiere una infraestructura y que pues la hemos venido trabajando paulatinamente. Sí es verdad, en este momento pues no se actualiza en tiempo y forma porque requiere unos requerimientos de información y unos requerimientos sistemáticos de sistemas que es preciso que se hagan pues paulatinamente, ¿no? Entonces, pues eso es parte de la retroalimentación, digamos, interna, ¿no? Hacia el sistema. Pues muchísimas gracias a todos y todas. Creo que terminé antes, no sé. Muchísimas gracias, maestra Liliana Gracias a ti. Pérez. Ha sido muy, muy enriquecedora y muy puntual su información.